Gobiernos regionales quedan facultados para que como financiamiento complementario de los recursos del fondo puedan realizar gastos con cargo a los recursos provenientes del canon y sobrecanon sujetos a los dispuestos por la Ley 29.010, ley que faculta a los gobiernos regionales y locales a disponer recursos a favor de la Policía Nacional. Este es un aspecto sumamente importante y que merece un comentario especial debido a que los gobiernos regionales y locales han hecho un uso escaso de este aspecto. Siguiente pregunta, señor relator. 15, para que diga usted, ¿qué acciones ha realizado a la fecha el Ministerio del Interior en cumplimiento del decreto legislativo 1135, mediante el que se encarga a este sector la administración de la plataforma de interoperabilidad electrónica para orden interno, responsable del acceso, obtención y procesamiento de información, toda vez que la información que pone a disposición... Muy bien, estamos viendo entonces ahí la presentación del presidente del Consejo de Ministros en el Congreso de la República respondiendo al pliego interpelatorio. Demoró bastante el doctor Jiménez en la primera respuesta, pero ha sido bastante breve en las siguientes. Son 22 preguntas que ha ido respondiendo. Vamos a volver, por supuesto, con esa transmisión en vivo desde el Parlamento Nacional en unos momentos. Ahora tenemos que hacer una pequeña pausa, muy breve, y volvemos. 58, ahora tomamos la información desde el Parlamento Nacional y esta interpelación y las respuestas del presidente del Consejo de Ministros respecto al tema de la seguridad ciudadana. Perfectamente la indignación de la población por este caso, por este hecho. Combatir la criminalidad y dar tranquilidad a los peruanos es nuestro deber. Ello solo es posible si disminuimos la victimización real, combatiendo de manera efectiva y objetiva el crimen en todas sus modalidades. Esta es una tarea que venimos realizando y en la que redoblaremos esfuerzos. En cuanto a la afirmación de que los agraviados no han encontrado justicia, es preciso señalar lo siguiente. Es importante insistir en la efectividad policial frente al crimen y en la necesidad de reequipar a la Policía Nacional, especializarla y dotarla también de tecnología. Pero también es necesario que otros órganos del Estado relacionados en la lucha contra el delito comprendan los esfuerzos del gobierno. Me refiero al Ministerio Público y al Poder Judicial. Es necesario mejorar la justicia para contribuir a la más pronta y decidida acción frente a la delincuencia e inseguridad ciudadana. Los peruanos deseamos un poder judicial proactivo para dar seguridad a los derechos ciudadanos y castigar a los criminales. Hemos emprendido por ello, señor presidente, un trabajo de articulación con el presidente del Poder Judicial, considerando que la seguridad ciudadana es un bien público cuya defensa corresponde a una política de Estado. La política de seguridad ciudadana exige compromiso por parte de los actores institucionales, compromiso para responder de forma eficaz para proteger a nuestra población. El Poder Judicial ha asumido el compromiso para mejorar el servicio de justicia, capacitar más y mejor a los jueces, crear mejores condiciones para la atención al usuario, poner en marcha mecanismos para descongestionar el despacho judicial, acelerar los procesos, pero también fortalecer los sistemas de control. La presidencia del doctor Enrique Mendoza, juez honorable y al mismo tiempo hombre comprometido con el valor que tiene la gestión moderna, conducirá una reforma judicial necesaria para el país con el apoyo del gobierno y estoy seguro también con el apoyo del Congreso de la República. En relación al lavado de activos, se ha contado con el compromiso del Poder Judicial que desde el gobierno debemos reconocer. La Corte Suprema ha producido resoluciones administrativas y acuerdos plenarios para orientar y enmarcar el trabajo de los jueces y operadores de justicia. Y para avanzar en esto, el gobierno ha pedido al Ministerio Público que se instaure una subespecialidad en esta materia, en lavado de activos, para sustentar mejor y más rápidamente estos casos que son una amenaza para el país. No existe la posibilidad de pensar en ninguna estrategia en materia de seguridad sin el Ministerio Público. La definición del protocolo para la actuación conjunta entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú para la eficacia de la investigación es clave. Ya lo hemos pedido al Ministerio Público. También es el que los fiscales asuman un protagonismo en la lucha contra la delincuencia, a la que hemos pedido también reiteradamente al Ministerio Público.
Y también es importante señalar y resaltar la necesidad que el Ministerio Público asuma este compromiso con el país y para lo cual venimos coordinando con ellos de manera estrecha. Un aspecto, por supuesto, tiene que ser la reforma del Código Procesal Penal. Ya hemos anunciado y se encuentra en el Congreso de la República una iniciativa del Poder Ejecutivo para reformar la primera gran reforma del Código Procesal Penal destinada a equilibrar las posiciones a efectos de que la investigación no se caiga y que tengamos efectivamente una actitud proactiva en la lucha contra el delito de los operadores de justicia. Muy bien, siguiente pregunta, señor relator. Pregunta 17, para que diga usted, ¿en qué plazo se cumplirá con los beneficios que les corresponden a los miembros de la Policía Nacional y Sanidad de la misma institución, previstos en el Decreto Supremo 015-A87-IN, cobertura de riesgos de muerte e invalidez permanente, y las leyes 23.694 y 25.964, adjudicación de viviendas? ¿Su despacho ha realizado alguna coordinación o acción sobre el particular? La palabra, Premier. Señor presidente, al inicio del gobierno en el 2011 nos encontramos con un registro impreciso de cerca de 1.200 expedientes con sentencias acumuladas por más de 10 años en materia de pago de seguros de vida, deudas de naturaleza laboral e indemnizaciones impagas. Todas ellas, en su gran mayoría, fueron por contingencias ocurridas en la década de los años 80, 90 y 2000. En lo referente a seguros de vida, el 65% correspondían a contingencias ocurridas en los años 80 y 90 y el 35% aproximadamente a contingencias ocurridas entre los años 2000 a 2010. En marzo del 2013, y luego de un proceso de depuración, se obtiene la cifra real de 823 expedientes para pago total que alcanzó la suma de 77.8 millones de soles y un expediente para pago parcial por 1.5 millones. De dicho universo, el 78% aproximado corresponde al pago por seguro de vida. En virtud de ello, nos complacemos informar al Congreso de la República, este gobierno en marzo del 2013 ha tenido la gran satisfacción de honrar estas viejas deudas con nuestros policías caídos, con sus viudas y familiares y a aquellos a quienes se les debían adeudos y que por desventura y una mala práctica tuvieron que demandar judicialmente al Estado. El sector interior ha cumplido con el pago de sentencias judiciales acumuladas por beneficio de seguro de vida hasta diciembre del 2012. Debo precisar que no tiene el presente gobierno deudas por contingencias ocurridas durante su mandato, ya que se cumple con el pago del seguro de vida de manera total y oportuna. En relación a la adjudicación de viviendas, debemos decir lo siguiente. Por ley 23.694 de noviembre de 1983, se autorizó al Poder Ejecutivo a adjudicar viviendas a los deudos de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional fallecidos sin cumplimiento del deber. Este beneficio se extendió por la ley 25.964 al personal que resultara con invalidez permanente cumpliendo con su deber. Estos dispositivos hacen mención a fondos que existían al momento de vigencia de dichas leyes, como ENACE, Banco de Vivienda y FONAVI, todos los cuales, señor presidente, se encuentran en liquidación desde hace más de una década. El Banco de Vivienda completó su liquidación en el año 2009. Se hace necesario aquí también trabajar conjuntamente con el Congreso para establecer el contenido de este derecho. No obstante lo señalado, mediante el Decreto Legislativo 1132 de incremento de remuneraciones al personal militar y policial de diciembre, repito, del año pasado, el mecanismo que existe para proteger a la familia de un policía caído en servicio es el subsidio póstumo, que equivale a la remuneración e inclusive integra los incrementos equivalentes a los ascensos cada 5 años y hasta el grado de coronel, y a los suboficiales como técnicos de primera. Bien, relator, siguiente pregunta. Pregunta 18, para que diga usted, ¿hasta cuándo el Fondo de Seguro de Retiro de Suboficiales y Especialistas FOSERSOE no va a pagar los montos que les corresponden a los miembros de la Policía Nacional por concepto de seguro por 30 años de servicios? La palabra, presidente del Consejo de Ministros. De conformidad con el Decreto Legislativo 1132, que aprueba la nueva estructura de ingresos, en su séptima disposición complementaria final se establece que a partir de la vigencia de dicha norma, comillas,
Se deja sin efecto la obligación de efectuar los aportes del personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional de Perú, así como los de situación de disponibilidad o retiro, a los fondos de seguro de retiro, compensación y cesación, así como los aportes del Estado correspondientes al personal militar y policial. Como consecuencia del anterior, dispóngase a partir del 2 de enero del 2014 la entrega del beneficio que otorga el Fondo de Seguro de Retiro, Compensación y Cesación a favor del personal militar y policial, según las reglas que se determinen mediante el Decreto Supremo a propuesta de los Ministerios de Defensa e Interior. El Fondo de Seguro de Retiro de suboficiales y especialistas, antes de la dación del Decreto Legislativo 1132, contemplaba el abono de dicho beneficio por 30 años de aportes al personal subalterno de la Policía Nacional del Perú. A partir de la entrada en vigencia de la norma acotada, dicho beneficio se encuentra suspendido en cuanto a su aplicación hasta el 2 de enero del 2014, fecha en que dicho beneficio será entregado de acuerdo a las medidas y parámetros que establezcan los sectores Interior y Defensa. Muy bien. Siguiente pregunta, señor relator. Pregunta 19, para que diga usted, ¿por qué durante el periodo anual de sesiones 2011-2012 no se ha cumplido por parte de los ministros de Estado, incluida su persona, con la obligatoriedad de concurrir a una sesión del Pleno del Congreso de la República para informar en materias que correspondan en cumplimiento de las leyes 28.563 y 27.806, Ministro de Economía, Ley 28.803, Ministra de Salud y Ministra de la Mujer, Ley 29.158, Presidente del Consejo de Ministros y Ley 29.515, Ministra de Educación? Tiene la palabra el presidente del Consejo de Ministros. Con respecto a las leyes 28.563 y 27.806, es necesario mencionar que el ministro de Economía y Finanzas cumplió oportunamente con remitir los informes a que se refieren los dispositivos señalados, poniéndose a disposición del Congreso de la República para asistir en la fecha que dicho poder del Estado le señale. Del mismo modo, debo decir que el ministro de Economía y Finanzas, en cumplimiento de lo establecido en la disposición final de la Ley 28.563, remitió el pasado 30 de mayo del 2012 el informe anual de deuda pública 2011, solicitando disponga la fecha para la realización de la exposición correspondiente. Asimismo, ese día, el ministro de Economía y Finanzas, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, cumplió con remitir la declaración sobre el cumplimiento de responsabilidad fiscal correspondiente al año 2011. Sobre la concurrencia al Pleno de la señora Ministra de Educación, en cumplimiento de lo establecido por la norma de la referencia, debo hacer mención que el año pasado, el 30 de marzo, se puso a disposición del Congreso de la República y el 25 de marzo compareció ante el Pleno de este Congreso. Sobre las obligaciones del Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud, en relación a la Ley 28.803, presentarán en la segunda legislatura el informe anual correspondiente al año 2012. Cabe mencionar que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha presentado diagnósticos, acciones y proyecciones en relación a la política pública de promoción y protección de los derechos de las personas adultas mayores en todas las oportunidades en que el Congreso ha invitado a este sector, sin dejar de mencionar que el 25 de marzo, conjuntamente con el presidente del Consejo de Ministros, ha sustentado el 6º informe de cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, Ley 28.983, Ley 28.983. Finalmente, sobre las obligaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, derivadas de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en lo relativo a informar al Congreso, en su artículo 19, inciso 12, informamos lo siguiente. El Plan Nacional de Acción por la Infancia para el periodo 2012 será presentado ante el Pleno del Congreso en la fecha que éste ha señalado, es decir, el próximo jueves 18 de abril. Sobre el informe 2012, en relación a los avances de la Ley de Igualdad de Oportunidades, como se ha señalado, se sustentó ante el Pleno del Congreso este informe el pasado 25 de marzo. Bien, la siguiente pregunta, señor relator. Pregunta 20, para que diga usted, ¿por qué transcurrido más de 6 meses desde su presentación ante el Congreso de la República con motivo de su designación como presidente del Consejo de Ministros, no ha dado cumplimiento a su ofrecimiento relativo a la presentación de proyectos de ley anunciados como prioritarios relacionados con la seguridad ciudadana, como por ejemplo la ley que perfecciona la reiterancia y reincidencia en delitos menores o la ley que crea
competencia para juzgamiento en el ámbito nacional de delitos vinculados a quienes se exceden en actos de protesta, como toma de carreteras y afectación de servicios públicos, o la ley de eficacia a la persecución del delito bajo el nuevo Código Procesal Penal. La palabra al presidente del Consejo de Ministros.